consultas en forma permanente y tengo la disposición para poder atenderlo. Bien, vamos a este capítulo, vamos a hablar un poco de lo que es la estructura o envases a fumigar. ¿Estructura a qué nos vamos a referir? ¿Dónde está el tipo de mercadería? Hay muchos de ustedes que a lo mejor están trabajando o podría ser un segmento, un nicho muy bueno, fumigar granos almacenados, ya sea en silos verticales como los que ven en la foto a la derecha, ¿ok? Que pueden ser de chapa. ¿Qué significa chapa? Que pueden ser de lata, ¿ok? O pueden ser de concreto. Bien, ahí ya tenemos una muy gran diferencia. La, la lata por sí sola, aunque sea nueva, la estructura, un tipo de sellado a la juntura, de algunas pastas selladoras, siempre hay pequeñas eh, fugas, eso al momento de hacer la fumigación. Además, en la parte superior, el cono, tiene los ventiladores o los aireadores que se llaman. ¿Y cuál es la función de ellos? Es para que no se produzca condensación en la parte superior y ese exceso de humedad. Recuerden que los granos, como les decía en el primer capítulo, son seres vivos y respiran, ¿ok? Y al respirar sale humedad. Y esa humedad tiene que evaporarse, salir de ahí. Si no hay ese flujo y se puede producir condensación, esa humedad caer sobre el grano y ahí ya tenemos problemas de hongo, micotoxina, aflatoxina, patógenos en Mario, general, y que el fosfín no lo va a solucionar. Mario, disculpa que te ¿Aló? interrumpa. ¿Estefan? Sí, lo ¿Sí? que pasa es que se escucha entrecortado. Me gustaría, por favor, de repente nos puedes ayudar, tal vez apagando tu cámara y puede ser la comunicación un poco más fluida, porque se escucha un poco entrecortado. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Ya? ¿Se mejoró ahí, Estefan? Sí, sí, ¿Sí? mejor. Ujú, así Sigo es. entonces. Ya, perfecto. Entonces, en cambio, la estructura de secreto, muy fácil de hermetizar, son ya por sí solas son herméticas, ¿ok? Porque tienen la descarga de la parte superior del grano, que se llama, o el ingreso del grano, y la entrada de hombre en la etapa de registro. Y no tienen esa ventilación o extracción porque la tienen en las partes inferiores, donde se conectan los ventiladores. Entonces es muy fácil de sellar y la descarga de grano es una sola y muy fácil de buscar ese punto para poder hacer esa hermeticidad. Entonces ya ahí tenemos una gran diferencia, que tenemos que tomar precauciones con respecto a la decisión de si le vamos a aumentar un poco la dosis, asumiendo que va a haber cierta fuga debido al tipo de estructura. Cuando es de chapa, como es de lata, ¿ya? Siempre se va a producir algunas pequeñas fugas. ¿Cómo lo detectamos? Son imperceptibles para el olfato de uno. Se perciben solamente con los equipos digitales que hay para fuga de fosfina. No hay otra forma, son pequeñas fugas, pero la suma de esas pequeñas fugas sí pueden afectar eh, una determinada concentración eh, durante ese proceso de la fumigación. ¿Ok? Lo otro que tenemos es el piso donde se pueden colocar las mercaderías. El piso idealmente tiene que ser un piso hermético. Lo ideal es sobre algún tipo de cemento, de concreto, baldosa, ¿ok? Algo liso. Cuando se colocan las mercaderías sobre tierra, porque hay muchos lugares que se fumiga sobre tierra, bueno, sepan ustedes que hay que asumir una fuga muy grande, ahí hay una pérdida tremenda.
una filtración, una infiltración del gas en la porosidad de la tierra. Entonces, siempre hay esa gran particularidad de la fuga. Una recomendación es colocar un plástico, ¿ok?, en el piso y tratar de colocar los palets o la mercadería sobre ese plástico y después se puede sellar plástico con plástico, ¿ok? Y se hace una muy buena cámara de fumigación. Pero directamente a pisos de tierra, es muy riesgoso. Vamos a tener una fuga de un porcentaje muy elevado. ¿Y cómo vamos a ir viendo eso? Es que no vamos a llegar a tener las concentraciones óptimas que hablamos en el capítulo anterior. Esa concentración necesitábamos tener un mínimo de 300 partes por millón durante un mínimo de 72 horas para hacer el control de los 4 estadios de los insectos. Ahí nos vamos a dar cuenta, no vamos a lograr eso. Y vamos además a aprender que no vamos a detectar fugas por el cobertor plástico, que va a estar en muy buenas condiciones, que va a estar hermético, va a estar bien sellado, pero a través de la porosidad de la tierra sí vamos a tener un grave problema y no vamos a lograr tener la concentración. Idealmente las mercaderías que estén sobre parihuelas, sobre pallets. Al estar sobre pallet, eh, tenemos una le damos una gran ventaja, una gran facilidad a la fosfina, porque se hace un proceso como de recirculación, sobre todo estos grandes maxi bag, estos sacos, maxi saco, que son de 1.200 kilos, ¿ok? Abajo se produce una compactación debido al peso del grano. Entonces la densidad es como una barrera del grano, una barrera al gas. Entonces, idealmente es como estarlo atacando ese Maxiback por todos lados con el gas. Entonces, muy importante, siempre tener la precaución de colocarlo sobre una estructura, sobre un pallet, para darle esa ventaja que el gas difunda, se disperse por todos lados y sea más fácil el ingreso a esa mercadería. Vamos a hablar ahora de envases a fumigar. Los envases se refiere a el espesor, ejemplo, de una determinada o fina hasta 70 micras de espesor. Mario, se está cortando un poco la comunicación. De repente, si acercas un poco el Wi-Fi a tu computadora, porque se ha cortado. ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí, a ver, por favor. Yo sí, es que me Sí, pasaron, ya está. Lo que pasa es que sí, ahí se está la cortó. presentación. Ya está, ahora sí. Ya. Yo tengo, fíjate que mi señal la tengo óptima y la tengo a 50 centímetros, mi señal de Wi-Fi, por si acaso. Ya. Sí, a veces son fallas técnicas, no te preocupes. Pero ya está la comunicación mucho mejor, más fluida. Te dejo Oh, continuar. qué bueno. Gracias. Muy amable. Entonces estábamos hablando de los espesores envases y envases plásticos específicamente que estábamos hablando. Entonces, sí es importante manejar esa información que el cliente les diga cuando el envase es sobre 70 micras de espesor, porque automáticamente va a haber que agregarle más tiempo de exposición. No más dosis, como se los hablé en el capítulo anterior. No más tabletas por metro cúbico, gramos de fosfina por metro cúbico, sino que más tiempo de exposición. Eso es lo que se requiere. Entonces, tener mucho cuidado con el tipo de espesor, ¿ya? Una experiencia cuando el envase de esa mercadería haya sido al vacío, sellado al vacío. Ya algo les adelanté en el capítulo anterior. No tiene ninguna justificación fumigar alguna mercadería que esté en un envase sellado al vacío. Primero,
fina no va a ingresar, ¿ok? Y dos, todo lo que esté ahí adentro va a morir porque no hay oxígeno, ¿ya? Entonces, por eso no hay ninguna necesidad. Ahora, si quieren fumigar entre el envase y la caja de cartón y el pallet por fumigar todo lo exterior, totalmente razonable para eliminar cualquier opción de que fuera algún insecto a producir una contaminación cruzada. Sí, si es esa la necesidad, totalmente de acuerdo, pero no es con el objetivo de fumigar la mercadería que está al interior de esos envases. Eso, por favor, que tengan bien en cuenta porque no va a haber ningún efecto de la fosfina. Otro tipo de cuidado que hay que tener es que las mercaderías, cuando están en altura, muchos sacos, muchas cajas y a piso que no están sobre parihuela, se produce un efecto de compactación en las de más inferior, en la que están en el rango más inferior. Entonces, ahí va a costar que llegue la fosfina. Entonces es un tema muy claro que va a haber más que otorgarle más tiempo de exposición. Recuerden que les dije un día que la fosfina tiene una velocidad de desplazamiento aproximadamente de 1 metro lineal día para todos los costados. Entonces, es muy importante dónde se va a colocar las tabletas para que haya una distribución homogénea y llegue a todos los lugares en forma muy homogénea. Entonces, con esto yo que quiero indicar es que la precaución es que sea en forma muy distribuida, en forma muy homogénea las tabletas, en forma muy equitativa para que el gas a su vez se distribuya de la mejor forma. Si pueden colocar pallet sobre pallet, mejor todavía, porque ustedes van a ayudar a la distribución de ese gas en todo el perímetro, en toda de esa área que van a fumigar. Traten de ayudarle a la fosfina. La fosfina sí tiene una densidad inferior al aire, ¿ok? Pero hay barreras que tiene que romper el gas y que pueden ser un obstáculo. Entonces, trate de ayudarle de la mejor forma para que la fosfina pueda avanzar mejor al interior de esa mercadería. Por favor, si me pueden adelantar la siguiente imagen. Listo, Mario, ya está. Perfecto, ahí sí, ahí. Sí, correcto. Esa es la ¿Aló? diapositiva. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, Mario. Ok. Escuchaba desfasado, desfasado. Entonces, claro, cuando es un metro cúbico, un lote de 10 metros cúbicos, es muy fácil hacer las observaciones, pero yo tengo que tratar de ampliarles eso, así como en el capítulo 2 yo les hablaba de cosas que se podían, elementos que se podían fumigar, dentro de los cuales le mostré muchos tipos de estructuras diferentes, ¿ya? Eh, tenemos, ejemplo, una planta de producción, un molino, una planta de envasado de pastas, de arroz y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos que fumigar con fosfina al interior de esa planta o esa bodega donde llegan los productos almacenados, eh, de repente hay comunicación entre las bodegas, los molinos, las harinas, y van pasando por distintas áreas. Entonces, le dicen a uno del molino. Entonces, uno tiene que, con el encargado, con el gerente de producción, con el de mantenimiento, que sea con la persona más idónea de ahí, inspeccionar y definir el perímetro que ustedes van a fumigar. En algún lugar hay que hacer un corte.
En algún lugar hay que definir hasta aquí va a llegar el gas en forma vertical y en forma horizontal. Se va a mover en este rango, en este perímetro. Porque si no, podemos producir una intoxicación en un lugar donde hay gente trabajando, ¿ok? Y que no es ese el objetivo. Entonces, lo primero es determinar, definir el perímetro donde vamos a estar fumigando. Se recuerdan que en el capítulo 2 también hablamos de que la fosfina reaccionaba con los metales oro, plata y cobre. Bueno, dentro de estas plantas, de esta estructura de producción, plantas de alimentos, envasadoras, ¿ok? Ahí está todo el sistema eléctrico, los paneles eléctricos, que ahí les estoy mostrando una foto del costado derecho, eh, que hay que hermetizarlos, hay que sellarlos, porque si ingresa fosfina al interior de contacto con alguna parte de cobre que no esté forrada, después se nos puede producir un cortocircuito y nos va a fallar todo el sistema eléctrico al interior de esa planta. Eh, es un proceso que hay que hacerlo con más acuciosidad. A la gente hay que prepararla, capacitarla, porque no es llegar y envolverla con un plástico. Hay que buscar los puntos por donde ingresan y salen los cables, que de repente son muy finos, y a lo mejor con muy poco plástico, pero a lo mejor un poco más de poliuretano inyectado, a lo mejor yo puedo lograr darle esa hermeticidad requerida para que no ingrese el gas a ese determinado lugar. ¿Cómo voy a sellar ese determinado motor que me está, que está funcionando dentro de esa planta? Y momento y yo partida su motor funcione, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante analizarla, por eso yo puse inspeccionar la estructura, y eso tiene que ser con alguien encargado de la contraparte, como les decía, pues, Mario, se escucha otra vez entrecortado. eso, sí, De repente puedes volver a repetir la última parte, por favor. sí, cómo no, cómo no. Toda la parte de los motores eléctricos, les decía, y los paneles eléctricos son muy sensibles al gas, como les explicaba en el capítulo 2, que está todo el tema de la reacción que produce la fosfina con el cobre en este caso. Entonces, tenemos que preocuparnos de que estén herméticos, que estén sellados. Eso necesitamos que el personal esté capacitado para ese tipo de hermeticidad. Es muy importante que logremos una muy buena hermeticidad para no tener grandes problemas después. Un panel electrónico de un molino, sepan ustedes que son cientos de miles de dólares, es el corazón de una planta rosera, de un molino, ¿ok? Y nosotros fumigamos muy bajos esos valores. Entonces, en boletas de garantía, ante cualquier eventualidad, ante cualquier daño que se pueda producir. Es por eso, porque hay un replito. Entonces, a eso voy con que inspeccionar la estructura a fumigar. Siempre hay que darse ese tiempo para revisar muy bien y ver cuáles serían los puntos críticos de control que podrían existir en ese lugar para minimizarlo a lo menos posible de algún daño. ¿Ya? ¿A qué se refiere la cohabitación de la estructura? En Chile la normativa dice que no puede haber nadie trabajando a 20 metros de ese lugar, de ese recinto que se está fumigando. Dentro de una misma bodega no puede haber alguien haciendo una labor en forma permanente. Puede ser alguien que pase por ese lugar, ¿ok? Pero que no se detenga a hacer un proceso estable en ese lugar a menos de 20 metros del área que se está fumigando. Independientemente
de que nosotros pasemos por ahí con el detector digital y comprobemos que no hay fugas, que el elemento, el detector digital no indica que hay sobre 0,24 partes por millón y por ende la alarma no se va a encender y podemos seguir ahí estando en ese recinto. No, que la ley acá en Chile es muy clara, muy específica, no puede haber cohabitación, o sea, no puede haber nadie en forma permanente en ese lugar durante el proceso de la fumigación y al momento de la ventilación 50 metros de distancia, aparte de todos los sistemas de aireación, que los vamos a ver en el capítulo número 7, todo lo que es para la entrega de ese recinto, cómo se debe hacer. Entonces, esto es un orden lógico que vamos siguiendo para ver cómo era la estructura, ahora de qué tipo era la estructura, ahora qué es lo que hay al interior de esa estructura, cuáles son las conexiones, si puedo colocar tabletas, si puedo inyectar desde afuera, ejemplo, de dónde se corta la energía eléctrica a esa estructura, si hay que encender los equipos de extracción o ventilación o aireación desde fuera del momento cuando queramos ventilar nosotros ese recinto, o hay que ingresar al interior de la planta para poder dar esa aireación forzada. Todas esas cosas son elementos que hay que evaluar antes de iniciar la fumigación, porque después que ya se está fumigando, ya no podemos evaluar nada. Y después viene el proceso de cuando tenemos que ventilar y no sabemos cuáles son los portones, cuáles son los extractores, si hay algún tipo de extracción forzada que nos pueda ayudar ahí, ¿ok? En qué minuto podemos encender las luces. Todo ese tipo de cosas son durante el proceso que se llama la inspección de la estructura, ¿ya? Ejemplo, en un molino, en un silo, perdón, que les estoy mostrando al costado derecho, está toda la termometría, son los cables que miden la temperatura y humedad en todo el perfil del silo, ¿ok? Y bueno, y eso cuando uno va a fumigar, están conectados a una base central en la parte superior del silo. Y uno llega con el plástico diseñado en base al diámetro interior, al círculo, pero también tiene que llevar al interior mucha cinta adhesiva porque vamos a tener que cortar el plástico allá y después proceder a sellarlo alrededor de esa termometría, de cada uno de esos cables que están haciendo la medición. Entonces, es importante ir a chequear, ir a revisar para ver con quién nos vamos a encontrar. Porque al momento de estar después arriba con el plástico ya comenzando a hacer ese trabajo, nos van a faltar elementos de sellado, el tiempo se nos va a hacer escaso, vamos a estar cansados, porque vamos a estar caminando sobre el grano, ¿ok? Entonces vienen muchas variables que se nos vienen encima. Entonces la recomendación es muy estricta. Aquí no hay nada que diga usted, mire, tanto de la mercadería, tantas toneladas o tantos metros cúbicos tiene y vale tanto. Primero vayan e inspeccionen. Esa es la mejor recomendación, aunque el silo sea siempre el mismo, pero puede haber una variable de algún cable distinto, una termometría distinta, una aireación distinta, ¿ok? En la estructura, en los molinos, lo mismo, sacan una tubería para hacer una conexión diferente, ¿ok? Y tenemos que saber dónde vamos a limitar el perímetro que vamos a tener bajo gas. Eso es Mario, súper importante. ¿Sí? te interrumpo un ratito, acá tengo una pregunta, ¿Cómo no? antes de seguir pasando los temas. ¿A qué concentración y en cuánto tiempo se llega a corroer un equipo eléctrico? Correcto. Mira, en una fumigación de un molino, si está sobre las 600 partes por millón durante 72 horas, eh, eh, los motores podrían fallarte, todo lo que se llama el embobinado eléctrico. De hecho, las fumigaciones en los molinos se trata de tenerlo
entre un mínimo de 300 y un máximo de 600 partes por millón durante 72 horas. ¿Ok? Eso es muy importante, así que muy buena la consulta que hicieron. Ahí, Excelente, Mario. no, Ujú. Sí, continúa, perdón por cortarte. ya, no, gracias. Lo que pasa es que sobre esas 600 partes por millón, si hay algún motor que no fue bien sellado, o porque los motores en sí no están preparados para el gas, ¿ok? E ingresa esta bofina por esas 600 partes por millón al cabo de 72 horas, sí podríamos tener una oxidación rápida y nos va a producir un corte eléctrico. Se nos va a dañar el motor, de todas Excelente, maneras. excelente, Mario, muchas gracias. Mira, voy a activar el audio del ingeniero Luis Arias, que quiere hacerte una consulta. Ingeniero Luis, Sí, buenas noches. ¿cómo está, ingeniero? Le cedo la palabra. Ya, Mario, disculpa. Me cayó como anillo al dedo esta charla del día de hoy, ya que estamos haciendo un trabajo en una empresa que trabaja, la materia prima es malta y grill. Lo que es el edificio de grano son 5 pisos. Se le hizo lo que es fumigación pulverizada con órgano fosforado de amplio espectro. Eh, pero ya en los monitoreos que le hicimos, conseguimos que tienen problemas con Citophilus granario, Seamai y Citotroga cerealera. Entonces se decidió ya que se va a meter fosfina a todo el edificio de grano. Pero hubo una empresa que supuestamente le fumigó ya los silos, que están en la parte de afuera. ¿Qué me recomiendas tú? Pues que haga de una vez la fumigación de los silos nuevamente, porque para poder darle garantía a esta empresa, o sea, le daría garantía solamente en el edificio de grano, pero los silos, cómo quedamos ahí? Gracias. Estimado Luis, gracias por tu consulta. Quizás a lo mejor voy a pedirte alguna aclaración. Lo que entendí que trataron las baterías de silos, pero no, ejemplo, todo el proceso de producción de esta molinería. Si me lo puedes aclarar, por favor. Sí, ellos fumigan los silos una vez al año, imagínate. Perfecto. Entonces, fumigaron nada más los silos, pero no fumigaron el edificio de grano. Ahora, en los monitoreos focalizados en los puntos muertos, fue donde se identificaron esta población de plagas. Ahora, quieren que le fumigue el edificio de grano, pero la otra empresa que le fumigó los silos, no sé cuándo fue o mañana me lo van a corroborar. Entonces, lo recomendable es que hay que fumigar las dos cosas a la vez y una vez, pues. Bien, Luis. Gracias por la aclaración. En el capítulo anterior vimos todo lo que es preacopio, ¿ya? Entonces, lo primero, aquí hay muchos antecedentes que hay que recopilar. Si se hizo aseo el momento que se descargó ese grano de los silos, ¿ok? El aseo industrial, si se recuerdan ustedes, yo hablaba del proceso de hacer aseo industrial, no pasar una escoba y juntar el polvo, ¿ya? Sacar las costras, todo el polvo de suspensión, que están las celchas, las vigas, la parte superior. De ahí hacer un pulverizado con un producto de alta residualidad, también el órgano fosforado, por supuesto, ¿ok? Y después hacer el tratamiento en todo el sistema de transporte, todo lo que son los elevadores, los reldes, desde el momento del pago que se llama, donde descarga los granos, ¿ok? Todo el sistema, imagínense, llévenselo mentalmente por dónde circula el grano, porque eso es todo un área contaminada y por ende vamos a producir una contaminación cruzada. Y muy bien lo que tú dices, Luis, por el lado exterior de los silos, porque eso también es una contaminación cruzada. Segundo,
qué hicieron con los residuos de esas mercaderías en ese determinado edificio de granos que llaman la batería de silos. Permaneció ahí, lo trataron, me refiero a tratarlo de fumigarlo con gas, no con insecticida por líquido, porque acuérdense que solamente vamos a lograr un control del estadio adulto, no así de los otros estadios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con la contaminación cruzada en ese recinto, en el edificio de granos? Que yo lo entiendo, edificio de granos es toda la batería de silos, puede ser silo vertical o puede ser un silo horizontal, ¿ok? Entonces, recapitulo, preocuparse de qué pasó, investigar antes de que llegara el grano ahí. Qué aseo, qué limpieza, qué tratamientos se hicieron, ¿ok? Antes de que llegara el grano, y después que llegó a todo el sistema de transporte, ¿ok? Del sistema de acopio, después que llegó el grano, de nuevo todo el sistema de transporte que se vuelve a contaminar y todos los alrededores. Ahora, si nos vamos a la planta de proceso, si esto fuera una molinería o fuera una arrocera, ¿ok? Tiene sistemas de transporte también. Si es un molino, tiene todo lo que es de las cernidoras, de las aspiradoras, los bancos de molienda que tiene, los plant sisters donde sacan los distintos tipos de harinas, ¿ok? Entonces, el tema no es solo qué aplico en la estructura, en las paredes, en el piso de ese edificio de donde están produciendo, sino que hay que insistir de nuevo en el aseo, en la higiene, en la limpieza industrial. ¿Qué pasa con todo, Luis, con todas las tuberías que hay dentro de esta planta? Te acabo de decir lo que aspiran ese polvo o los distintos tipos de harinas que van trasladando de un lado a otro, que van teniendo distintos tipos de humedad y van quedando adheridos en todo ese perfil interior. Ustedes, mientras no lo vean, no se lo imaginan qué es lo que pasa. Pero en los plant sisters, en las moliendas, en los bancos de molienda, en los ductos de transportan harina, ahí está la incubación, el ejemplo en la máquina envasadora, arroceras. Si no le hacen un buen aseo permanente, pero diario significa, no una vez a la semana, se van produciendo estos encorchamientos, estas capas de polvo y se van produciendo estas contaminaciones cruzadas que después tenemos en los envases, ¿ya? Entonces la recomendación, sí, en algún minuto, si solo atacaron el edificio de grano, llámese la batería de silo, en algún minuto ya contaminaron la planta al interior. Así que sí deberían hacer algún proceso. Si no manejan bien la fosfina en este tipo de estructura, hagan por último alguna aplicación con un pote fumígeno o algún insecticida residual autorizado para el interior de esta planta, pero yo me preocuparía de todo lo que es el sistema de transporte. Pero sí, estimado Luis, sí hay que contemplarlo. Está muy bien tu concepto porque están unidos, están por los sistemas de transporte, están unidos, la contaminación. Y ahora, esta fumigación que tú me dices que hicieron una sola vez en el año, es muy malo, porque ustedes tienen temperaturas óptimas, te podría decir que el 90% del año para los insectos. Entonces, y imagínate, yo estoy haciendo un cálculo que le ingresa 3 veces en el año mercadería a esa batería de silo y fumigaste solamente una vez el sistema de transporte. La recomendación que nosotros hemos hecho con Clemby por los años en terreno, el grupo silvestre, es que a lo menos cada 15 días los sistemas de transporte sean termonebulizados. Es muy fácil sacar la tapa de registro en el elevador, en el pie del elevador, hacerlo andar en el vacío, que se llama, y saturar con ese humo insecticida vía la termonebulización todo el sistema de transporte un día sábado al mediodía y ya de ahí no lo vuelven a ocupar hasta el día lunes. Es una forma de bajar la presión, de minimizar la producción de insectos, la reproducción de insectos en las plantas. Así que si más adelante te asalta otra duda con respecto a
las etapas que debe llevar tanto para el edificio de grano, batería de silo o a la planta interior, házmelo saber por intermedio de Stephanie para darte algunos consejos más en específico, estimado Luis. Muchas gracias, Mario. Podemos continuar con la exposición. Si tienen alguna pregunta, igual como el ingeniero Luis, pueden levantar la mano y gustosamente Mario les va a responder. Avancemos a la otra slide, por favor. Perfecto, gracias. Entonces, si ustedes ven el orden cronológico que yo estoy desarrollando la charla, es cómo se va a hacer la visita para evaluar el tipo de estructura, para ver los límites, con qué me voy a encontrar y decir además qué materiales yo voy a llevar para hacer el tipo de sellado que necesito. Y ahí sí que nos podemos encontrar con un sinfín de detalles, con perforaciones muy pequeñas, como con trabajo muy pesado, muy fuerte, sobre todo cuando es en altura, ¿ok? Cuando hay que subir a un silo o a mercaderías de sobre 6 o 8 metros de alto, ya vienen más complicaciones. Ahí espero que vean las fotos donde estamos trabajando sobre el grano, donde se está hermetizando a las paredes, que pueden ser con el mismo grano, haciendo como un tipo de bolsa a través de la pared, enterrando el plástico por el lado interior, echándole grano para que quede una bolsa pegada a la muralla, ¿ok? Cómo podemos adherir con un pegamento en las paredes y después el plástico y sobre ella colocar una cinta adhesiva de tela para que el plástico no se nos despegue porque nos encontramos arriba con mucha polución, mucho polvo, entonces tienen que ser productos que presenten mucha adherencia, que tengan mucha abrasividad para que no se nos despeguen los plásticos. Acuérdense que la ciencia de esto es la palabra hermeticidad. En todos los capítulos voy a repetir lo mismo. Si aquí está el gran secreto de todo esto, es trabajar la palabra hermeticidad. Eso es la base de hacer una muy buena fumigación. Bueno, podemos sellar, si estamos a un piso, con mangas de arena, ¿ok? Llenar mangas que son de riego, de 2 pulgadas, 3 pulgadas, y se sellan por una parte inferior, se llenan con arena, y después la parte superior se vuelven a llenar y quedan como una verdadera vienesa para hacer un hot dog, ¿ok? Pero de máximo 1,5 metros, 1,60 metros, no más que eso, porque eso echa más o menos 4 o 5 kilos de arena en su interior y hay que andarlas trasladando. Eso se puede aplastar el plástico a un piso de cemento, como lo ven en la parte inferior del lado izquierdo, y logra una muy buena hermetización, pero perfecta hermetización. Se puede usar todo tipo de cinta que tengan un material abrasivo o adhesivo muy bueno, donde es necesario tener un tipo de cinta de una calidad superior. Cuando se fumigan, ejemplo, bodegas de barco en alta mar, porque ahí tenemos el polvo y tenemos la humedad ambiente que nos juega en contra. Y hay cintas que logran esa adherencia muy buena. Poliuretano inyectado, de repente tenemos pequeñas perforaciones por ahí y que se pueden clausurar rápidamente con apretar un depósito de estos poliuretanos que vienen líquidos y en contacto con el aire se expande y se forma una espuma y se sella muy, muy rápido. Hay tipos de pastas selladoras como alquitrán, ¿ok? Para distintos tipos de estructura también que pueden ser usadas. Y pegamento en el mercado hay mucho. Aquí de verdad que esto yo lo dejo libertad de acción, toda la idea de ustedes y que logren ver un buen mecanismo que logre una hermeticidad, bienvenido sea.
Bienvenidos. Esto no es escrito en piedra, que esto es la única alternativa para usar y no hay más. No. Lo que usted encuentre en el mercado y que logre adherencia, que logre hermeticidad, que logre un buen sellamiento, úsenlo, úsenlo. Ahí yo les dejo a la imagen de ustedes, a la idea de ustedes, que sean proactivos en ese aspecto. Estas son ideas, son algún delineamiento para ustedes, pero si encuentran en el mercado algún tipo de cinta eh, que les pueda servir, bien, úselo, algún material sellado, bien, úsenlo. Es como ustedes logramos esa hermeticidad, como que el gas, como le decía, se me mueva aquí en forma vertical y horizontal, pero que no salga de este límite que yo lo necesito. Ustedes delimitan el área y ustedes definen dónde quiere que esté el gas. Entonces, en esta parte, de verdad, solamente es una idea, es un formato, pero las mercaderías o los productos que puedan encontrar ustedes para lograr hermetización de libre disposición. Eso es lo más práctico que les puedo indicar desde acá. No es que tiene que ser con esa cinta que yo les estoy mostrando. No, calidad de servicio de sellado. Ese es el gran objetivo que es lo que tenemos que ver, que lograr acá. El cómo mantenemos hermeticidad, ahí el material que sea. ¿Ok? Por favor, pasemos al otro slide, por favor. Mario, acá vamos a parar un ratito. Quiero hacerte una pregunta ¿Cómo no? de Marco Antonio López. En un silo, ¿a qué distancia debe de aplicarse las pastillas cuando es a granel? Perfecto, perfecto. En la parte del silo lo vamos a ver en el capítulo 6, me parece, que ahí vemos distribución, ¿ya? Nosotros ya tenemos el cálculo del volumen, sabemos entonces que vamos a ocupar cierta cantidad de tabletas, ¿ok? Y eso significa que son cierta cantidad de frascos. Voy a dar un ejemplo hipotético. Vamos a subir con 20 frascos de 500 tabletas a la parte superior de ese silo, ya sea vertical o sea horizontal, ¿ok? En ese capítulo, cuando lo vean de la instrucción, lo van a entender un poquito mejor. Ya. Nosotros lo que hacemos sobre el grano, hacemos un cuadriculado sobre esa estructura, ¿ya? Ahora, yo aquí me voy a aprovechar de esa pregunta que es muy buena, que cuando ese silo vertical, vertical como el que están viendo en su imagen al costado derecho, ¿ok? Es muy importante que cuando se entierre esa tableta va a ser con una sonda, ya sea metálica o PVC, y no van a lograr más allá de 2 metros enterrar esas tabletas. Las tabletas tienen que ser distribuidas de a poco. No es que en cada vez que entierren ustedes la sonda, vayan a vaciar el frasco 500 tabletas inmediatamente. Eso no sirve porque se van a ahogar, a asfixiar las tabletas y no se va a generar fosfina. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos enterrar lo que más podamos la sonda. Vamos a ir aplicando de un máximo de 10 tabletas al interior de esa sonda. Vamos a ir a echar después un par de puñados de granos y vamos a volver a aplicar otras 10 tabletas más, y eso se repite 3 veces. Entonces, las tabletas van a quedar distribuidas, separadas por lo menos unos 20 centímetros al interior de ese grano. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, yo cuadriculo sobre ese grano en la parte superior y no más allá de un paso, o sea, que no sea más allá de 1 metro, tanto para adelante, para mi costado, que sea cuadriculada mi línea de aplicación. Esa es la única recomendación. Todos tienen que partir en un frente, en un mismo punto, y todos llegan al otro punto. Entonces van en línea, avanzando de un paso, enterrando esa sonda, aplicando las tabletas, aplicando
el puñado, 2 puñados de grano, golpeando la sonda y sacándola lentamente para que quedan distribuidos en el perfil de ese grano. Vuelvo a avanzar otro paso y vuelvo a repetir. Llego al fondo, todavía me queda en mi cuadriculado, me quedan tabletas, me devuelvo a un paso al costado y me devuelvo por otra línea y así sucesivamente. ¿Ok? Me voy a tomar de esta pregunta también, que es muy interesante, como decía, ya a este minuto el plástico es lo primero que debería haber estado arriba instalado por el perímetro del silo interior. ¿Ok? El día anterior, normalmente cuando nosotros vamos a fumigar un silo en la parte superior, el plástico se coloca el día anterior y se deja ya presentado. Como les decía, no nos podemos encontrar al otro día con la noticia que nos falta plástico. Eso no puede pasar en ningún caso. Y entonces el primer día se va, se deja este plástico presentado y lo otro importante que el grano en la parte superior esté lo más plano posible, lo más horizontal posible, porque si ustedes van a llegar de nuevo al otro día a fumigar y se encuentran con un cono levantado de 50 centímetros, bueno, oh sorpresa, les va a faltar plástico para sellar en los bordes. ¿Ok? Entonces, miren todo lo que he explicado a partir de la consulta que hicieron de instalar tableta. Yo subo con el plástico un día anterior, lo dejo presentado y vi todas las cosas que está todo el material disponible. Dos, al otro día voy temprano, comienzo con el sondaje a enterrar las tabletas. Y en ese minuto, recuerden que ya esto ha pasado mucho tiempo, y qué cantidad de horas me voy a demorar y con qué cantidad de personas lo voy a hacer. Porque ustedes entenderán, las personas esa que le está preguntando, debe saberlo muy bien. A la media hora les digo que es como haber jugado un partido de fútbol con una persona a la espalda, ¿ok? Usted no reacciona a los 30 minutos después igual que al inicio, que usted anda enterrado hasta las rodillas, ¿ok? En ese grano y el movimiento y el agotamiento es tremendo. Entonces, siempre se recomienda un equipo de personas que vaya haciendo sondaje, que vaya enterrando las tabletas, y un equipo de personas que vaya hermetizando inmediatamente. ¿De dónde se comienza? Desde el lado contrario a la puerta de escape o a la salida de hombre, ¿ok? Siempre del lado contrario para que tenga la vía de escape libre, porque después ya usted no puede pisar el plástico y devolverse por sobre el plástico porque se le va a romper todo. Entonces se inicia el sondaje siempre y el sellado desde el lado contrario a donde está la vía de escape de salida. Stephanie, por favor, consulta si pude aclararle o alguna inquietud más tiene, por favor. Marco, ¿nos podrías comentar si tienes alguna duda, deseas adicional, deseas que te active el audio? Voy a activarlo por si tienes alguna duda adicional. A ver, permíteme un ratito, por favor, Mari. Sí, 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 por favor. ¿Marco? Yo creo que ya no tiene ninguna duda adicional. Le he activado el micrófono, seguro que ya absolvió la duda. Ya, Acá tenemos una pregunta de Pet Shop Agrícola Cataleya. Buenas noches. En caso de silos de maíz con que es humedad, se recomienda almacenar y a ver, permítame un ratito. En caso de los silos de maíz, eh, humedad. claro, con qué humedad se recomienda almacenar y las pastillas, cómo podemos aplicarlos para mayor eficacia. Marco Antonio nos respondió, nos dijo que todo está muy claro. Ah, perfecto, mis agradecimientos también. Perfecto, con respecto a la consulta del maíz,
La recomendación a nivel internacional que hay siempre en los grandes copiadores, que no sea superior a 13,5% de humedad. Yo no me voy a meter en todo lo que es el manejo de grano con respecto a las variables temperatura, humedad, humedad relativa de la aireación, porque eso ya son temas que da para mucho. Ya cuando yo hice el curso, me acuerdo en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, eh, eran capítulos y capítulos de eso, ¿ya? 13,5% de humedad ideal. Sobre eso ya el tema es que la fosfina no va a solucionar el problema, porque ¿cuál va a ser los problemas que va a tener ahí? Problemas de micotoxina, aflatoxina, patógeno, hongo en general. Y ya la fosfina no lo va a solucionar. Si ustedes ven la foto del costado derecho superior, van a ver un plástico transparente y que está húmedo por el interior. Y eso precisamente es lo que estoy mostrando. Un almacenamiento de una mercadería que está con una humedad altísima. ¿Ok? Y ahí hay varios riesgos, aparte de los que y ya les comenté del tema de la condensación en la parte interior, significa que hay un aumento de temperatura también, ¿ya? Y si la persona que está preguntando de maíz debe saber mucho, que el maíz al subir su temperatura produce metano, ¿ok? Y si tenemos una alta temperatura, podríamos tener también una inflamación, y yo he visto maíz carbonizado cuando se dan esas variables. Entonces, con esa humedad sobre el 13,5 ya hay otras cosas que analizar ahí. La fosfina no te va a solucionar ese problema, porque vas a tener encostramiento, vas a tener hongos y no te lo va a solucionar la fosfina, ni por nada del mundo. El consejo, que se mantengas en ese porcentaje de humedad. ¿Algo más, Stephanie, con respecto a ella? Sí, justo un poco lo que nos decías. Nos preguntan por acá si para los hilos de maíz podríamos utilizar el fosfín. Sí, por supuesto que sí se puede usar, pero si la humedad de ese grano llega a producir condensación, muy complicado. Si la humedad relativa de la humedad del grano anda en esos rangos, pero perfecto. Ahora yo voy a tomar aquí de esto y les voy a devolverle una pregunta. ¿Ese maíz es para algún tipo de proceso industrial o es un maíz guardado para semilla? Si es para semilla, acuérdense que en el segundo capítulo les dije el tema de la dosis a aplicar para semilla, que máximo era 1,5 gramos por metro cúbico por un máximo de 72 horas, ¿ya? Para no tener daño en el tema de la germinación. Pero si es para procesos industriales, alimentos balanceados, para animales, qué sé yo, pueden usar 3, 4 tabletas por metro cúbico o por tonelada y dejarlo el tiempo que quiera. Pero ningún problema. Ahora, todo ese polvo residual que va a quedar al interior de ese maíz en ese silo, ya sea vertical o en los silos horizontales, después en los procesos productivos que se hacen de molienda, primero pasa por un aspirado, por un cernido, por una molienda, qué sé yo, ese polvo pasa a ser un oxidrato de aluminio, es como tierra entre medio, y va a salir en esos procesos. Así que se puede fumigar el maíz siempre y cuando sea, como le digo, para procesos industriales y no sea para semilla. Semilla se puede, pero hay que tener esa limitante con el tema de dosis y tiempo que vamos a aplicar. Por favor, Estefania. Listo, Mario, muchas gracias. Por acá justo tenemos otra, bueno, lo que nos han dicho es maíz para almacenamiento, ¿no? Para alimentación para animales.
Eso es lo que nos comentan. Por acá Perfecto. tenemos, excelente. Por acá tenemos otra pregunta. A ver, acá nos ponen, para lograr la uniformidad del gas en la ruma, el sobreencimado de 20 sacos de polipropileno de 50 kilogramos de capacidad será ideal. Aprovecha de preguntarle si está sobre parihuelas. Estimado Winder, ¿nos podrías comentar lo que... Sobre Sí, nos pallet. comenta que sí. Sí, nos ¿Sí? dice que... así es. Perfecto, perfecto. Ahora, la altura, ¿me repites, por favor, la altura de cuántos sacos? 20 sacos de Ya, polipropileno de sí, 50 kilos. ya. Idealmente que ojalá a los 10 sacos vuelvan a colocar otro pallet, otra parihuela y los otros 10 sacos, cosa que tenga más recirculación, más facilidades de ingresar. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que los primeros 3, 4 sacos de la parte inferior, aunque estén sobre pallet, va a haber compactación. Primero, básico que esté la primera corrida abajo de pallet. Con eso ya es una gran ayuda. Perfecto. Si no se puede una segunda corrida de pallet a la altura de 10 sacos, ya, no se puede. Pero mejor si se pudiera colocar otra corrida de pallet porque va a haber una mejor aireación, un mejor retorno, una mejor recirculación del gas. Ahora, me preocupa también el ancho de ese lote, de esa mercadería, porque ya les he repetido varias veces la velocidad de desplazamiento más o menos 1 metro lineal día en forma vertical y horizontal. Si yo coloco las tabletas alrededor de esas parihuelas, en la parte inferior, por todo el perímetro, ¿ok? Pero si el largo de ese lote es 5 metros, 6 metros, recuerden que se va a demorar 1 metro lineal día en llegar a ese núcleo, a ese centro. Entonces, si lo atacamos por dos frentes, significa que tenemos 3 y 3, 3 días que nos vamos a demorar. Entonces, idealmente piensen en lo que se demora en llegar al núcleo de esa mercadería, no por las orillas se va a llegar muy fácil. Si está sobre pallet, la facilidad que va a tener el gas para distribuirse, para llegar a todos lados, muy, muy superior, muy superior. Entonces, con eso a usted le van a dar garantía de que se va a fumigar en forma homogénea todo ese lote de mercadería. Bien, mira, acá te paso unas últimas preguntas para continuar, Mario. Si fuera una semilla de maíz orgánico, ¿se puede realizar la fumigación con fosfín? Nos preguntan de SOS Perusac. A ver, eh, si es producto orgánico, no debería ser con producto químico. Hay muchas mercaderías a nivel mundial que se fumigan con fosfina, porque como no les deja ningún residuo, ¿ya? Yo recomendaría que no fuera más allá de 2 gramos por metro cúbico y sí se preocuparan mucho del tema de la aireación, de la ventilación, por los posibles olores que puedan quedar del amoníaco, ¿ok? Acuérdense que la fosfina no tiene olor, pero es el amoníaco, es el que, ¿se acuerdan que yo al principio hablaba de un proceso que era de adsorción, que es lo que se demoraba en ingresar el gas a ese grano de maíz? Me voy a tomar de lo mismo que estaban preguntando. Y después viene el proceso de desorción, es lo que se demora en salir desde el interior de ese envase y de ese producto del maíz. Entonces, yo ahí le recomendaría que tuvieran un proceso de ventilación de más tiempo. Ahora, mucho cuidado dónde van a hacer la ventilación y cómo la van a hacer. Me explico. Si va a haber una bodega y hay otra mercadería que no ha sido tratada y está con insectos, se puede producir una contaminación cruzada. Entonces, ¿qué haría yo? Primero hacer una aplicación de algún insecticida sobre ese envantado o alrededor de ese contenedor, ¿ok?
para minimizar las posibilidades de contaminación cruzada del momento que nosotros ventilemos. Eso es muy importante. Sí se puede hacer, pero la recomendación es que le dé mucho más tiempo de ventilación. Perfecto, Mario. Entonces podemos continuar. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Perfecto, avanzamos por mientras. Entonces, en esta parte vamos a contar de técnicas que hay para sellar, ¿ok? Para hermetizar. Las carpas, las enmantados, se pueden sellar con, entre sí con calor. Se ocupa teflón industrial, lo mismo que ocupan las máquinas selladoras de calor. Vienen en trozos de 1 metro de largo por 20 centímetros de ancho. ¿Y qué es lo que hace uno? Coloca las dos capas de plástico cruzadas 20 centímetros, perdón, 15 centímetros, y sobre estas dos capas se coloca esta corrida de teflón industrial. Y después se coloca una plancha, ¿ok? Y lo que va haciendo es fusionar estas dos capas de plástico. Las derrite a tal punto que después, en el momento del frío, se fusionan y quedan pegadas. Es una técnica muy fácil de usar y muy rápida de fabricar largos y anchos de plástico, de carpa. La otra forma es tenerla con cintas adhesivas. Como le mostraba anteriormente, hay cinta de tela de un material muy bueno y que se sellan las dos junturas del plástico y resisten perfectamente. Ahí en la parte superior izquierda yo le estoy mostrando cómo se fumiga con una cinta mucho más ancha las bodegas de los barcos en alta mar, cuando uno está fumigando en alta mar, y funcionan a la perfección. No hay fuga ni ingreso de agua tampoco a las mercaderías. Y les vuelvo a repetir el uso de las mangas de arena para presionar el plástico al piso y funcionan perfectamente. Ahí van en el centro, abajo, ustedes ven un panel eléctrico y en el cual se usa el plástico, puede ser cinta de tela perfectamente y al piso se puede seguir con tela, con poliuretano inyectado, de tal forma que no me ingrese gas al interior de ese panel eléctrico o electrónico, como decía, que eso es lo caro de un molino, ¿ok? Nosotros por una fumigación podemos cobrar 10 y ese panel electrónico eléctrico puede costar 50. Entonces, ahí en ese caso hay que tener gente bien preparada, como les he dicho, bien capacitada para no cometer esos errores. Y la foto del costado derecho, al lado del panel eléctrico, es muy parecido a lo que me preguntaban anteriormente. Y ahí aparece pallet y después una cantidad de corridas, 5 corridas de saco y después otro pallet. ¿Qué es lo que indica eso? Que hay una muy buena distribución del gas, una muy buena distribución de las tabletas también al momento de colocarlas en ese perfil. Entonces ahí sí que nos aseguramos tener muy buena homogeneidad del tema del gas en todo ese perímetro tratado. Eso es muy importante poder lograr esa distribución. Por favor, estimada Estefania, la siguiente. Bien, y para terminar este capítulo, es tan importante como haber visto todo lo que hemos visto para atrás, saber qué es la fosfina, cuál es el origen, cuál es la dosis, el tiempo de exposición, capacitar al personal, haber hecho la inspección de la estructura, ver los límites, haber capacitado a la gente, ahí, qué sé yo. Pero si no ponemos los letreros de advertencia al momento de hacer la fumigación, también nos podemos meter en un problema muy grave, les diré, muy grave. Porque puede haber gente en ese recinto que no sepa leer ni escribir y va a ir con la mejor de las intenciones y va a ingresar a ese recinto, a ese lote enmantado, sin saber que se está fumigando
con un producto altamente peligroso, no tiene por qué saber que era de franja roja, que era un gas, que tenía que permanecer ahí por mucho tiempo. No, esa es responsabilidad de nosotros, de lo que estamos aplicando. ¿Ok? Entonces, la cinta de peligro, los letreros de advertencia, capacitar a la gente, las famosas charlas de 5 minutos que a dar a toda la gente en cuanto a prevención de riesgo y seguridad, es súper importante. Yo no lo puedo dejar de pasar de largo esto, porque si no hacemos esto bien, podemos dañar todo lo anteriormente que nos preparamos, que analizamos, que perdimos tiempo investigando alguna determinada función que teníamos que cumplir. Entonces, y nos ayuda a proteger a nosotros en caso de un ingreso involuntario, pero miren, yo dejé los letreros, ahora tenemos una gran ventaja en este minuto, que terminado el proceso de la fumigación, usted saca foto y queda respaldado como dejó eso, porque si desaparece el letrero, no tiene cómo usted demostrar que lo había puesto. Entonces, y además es una normativa internacional, donde usted vaya fuera, tiene que colocar esto. Pero yo lo hago en el caso personal, de cualquier lote que ustedes fumiguen, cualquier área que fumiguen, los letreros de advertencia. Dejen bien claro en la hoja de control, de registro, a qué hora se inició, qué día se comenzó esa fumigación, cuántos días debe permanecer eso sellado, que no puede haber ingreso, porque normalmente en las plantas de proceso les faltó mercadería, hicieron mal los cálculos y mueven los sellos de un silo, de una bodega y empiezan a mover el grano o sacan algún tipo de envase de algún saco por ahí que les faltó y ustedes después llegan allá y se encuentran con la novedad que está todo eso removido. Bueno, mientras no se haya intoxicado nadie, bien, pero ustedes tienen que estar con ese resguardo, tienen que prevenir cualquier accidente que pueda haber. ¿Y cómo se previene? Bueno, tan simple como colocando los letreros o las cintas de peligro. Tan simple como eso. Si no, no redondeamos bien este capítulo porque hemos hecho todo mal, así de sencillo. Mire, podemos haber ubicado bien, dosificado bien, distribuido bien, a lo mejor fuimos a medir el primer día y las concentraciones eran muy óptimas, muy superiores, pero resulta ser que no pusimos el letrero de advertencia y se nos intoxicó alguien. Entonces, por favor, no caigan en este error que es muy común. Estimada Stephanie, aquí terminamos este capítulo. ¿Preguntas? ¿Algo más a desarrollar? No tenemos más preguntas, Mario. Muchas gracias por tu participación. Como siempre, es muy grato escucharte y aprender más sobre el correcto manejo y aplicación de fosfina. Bien, ahora vamos a pasar a la Gracias, muy siguiente amable. diapositiva. Muchas gracias, Mario. Solo recordarles que si ustedes desean conocer más sobre nuestros productos para controlar plagas, pueden encontrarnos en las redes sociales, @ClaimBSanidad. Y si por algún motivo perdieron los primeros cursos, pueden encontrar el resumen en nuestro canal de YouTube. Ahora se los pongo en el chat para que ustedes puedan guiarse por el link. Ahora sí, vamos a pasar al sorteo. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar el sorteo de este canguro. A ver. Listo, ahora sí pueden verlo. ¿Pueden visualizar? Bien. Vamos a sortear el canguro, ¿ok? Y vamos a hacerlo a la segunda, para no hacerlo muy larga, ¿ok? Bien, a ver, vamos a ver quién es el primer ganador. El que podría haber ganado, José Manuel. Para la próxima estoy segura que seguro vas a poder ganar alguno de nuestros premios y ya van a verlo en las próximas invitaciones. Y el último curso, pues, va a tener el premio mayor. Muchas gracias por tu participación, José Manuel. Bien, ahora sí, vamos a ver quién es el ganador de este canguro. Yo le pediría que se quede
al final y nos escriba un mensaje para nosotros poder contactar con esta persona. Luis Arias, el ingeniero Luis Arias, felicitaciones, ingeniero. Usted ha sido el ganador. Yo ya tengo su contacto, así que nada, estamos en contacto en estos momentos con usted para poder hacerle la entrega del premio. Agradecemos a todos su participación. Los esperamos en el curso número 5 y recuerden que solo faltan 2 cursos para que puedan recibir el certificado. ¿Ok? Que tengan buenas noches, muchas gracias y cualquier duda nos pueden escribir al correo. Muchas gracias. Estimado Alexander, estamos viendo justo ahorita tu comentario. A ver, les comento un poco para que esto pueda ser completamente transparente y no tengamos ningún problema. Bien, aquí está la lista de todas las personas que han participado, sino que no lo he bajado. Y de acá selecciona automáticamente por default a la primera persona y a la segunda, pues, que ha sido el ganador. Espero con eso haber de alguna manera resuelto tu duda. Muchas gracias a todos por su participación.